Buenas tardes, buenas noches. Soy Salustiano Alvarado de Familias Argentinas. Ya nos conocemos hace un tiempo. Y esta tarde voy a conversar con Marcelo Gersani Oviedo, que está en Catamarca. Mientras se va uniendo, los invito a seguirnos por el canal de YouTube. Ahí está Marcelo, lo voy a invitar. Bueno, a ver, te voy a invitar a yo, Marcelo, porque Marcelo se unió. Ahí está. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Qué tal, Alejandro Salustiano Alvarado? Polémico porque vos sabés que yo soy Alejandro Alvarado, ¿sí? Y desde el 2000, yo cuando publiqué mi primer libro de poesía, me agregué el Salustiano. Y ahora todo el mundo me conoce como Salustiano. Entonces algunos me dicen, vos no sos, qué sé yo. Bueno, en fin. Pero Alex, sí soy. pero te digo Alejandro y vos te nombras así también en las redes, pero Sí, bueno, sí, claro. es un nombre. Todos mis libros de poesía tienen ese nombre. Y ahora en los académicos también directamente les puse Pero, así. pero te llamas Salustiano, te llamas así en el... No, no, no. Mi nombre es Alejandro Alvarado. Y yo me agregué, Pensé que tenía los dos nombres. no, me agregué el nombre por mi bisabuelo en el 2000 cuando Como- eh, no. publiqué un primer poema. eh, y ahí lo empecé a usar. ¿Qué pasó? Parece que se fue Marcelo. Vamos a ver, lo voy a... ¿Ustedes me escuchan bien? Porque Marcelo, a ver, ahí se quedó como tildado ahí. Tic, 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 aceptar. Ahí está. Ahora sí. No sé qué pasó, me salí. Te has quedado congelado ahí. Ah, mira. Y bueno, eso. Escúchame, Marcelo. Bueno, estoy conversando con Marcelo Gersani o Gersani, ¿cómo lo pronuncio? Gersani está bien. Gersani Oviedo, que está La, en... la H es un agregado argentino. En Grecia, mi abuelo y mi familia paterna no la usa. Ah, mira. Seguramente sonó como... O eso repetimos en nuestra familia, que sonó aquí como SA, sonó como ya y quedó así. Genial. Bueno, ahí está, se está sumando un montón de gente que hace aparte un montón de tiempo que no veo. Ahí está Facundo Romero de Salta. Está, bueno, Gerardo Flores Ibaldi, que está vivo. Demos gracias al Señor. Esperemos que se porte bien y que haga los deberes. Y que se Eh, cuide. segur- Seguramente así. Y mira, nos saluda Juan Manuel Viaña. Qué genial, Juan Manuel. Te mando un gran abrazo. Tengo que ir a Santiago pronto. Ahí se volvió a congelar Marcelo. Lo voy a volver a invitar. A ver qué pasa. Por ahí la conexión a internet, que no sé. Ahí está. ¿Qué pasa? Porque estoy conectado con Wi-Fi y datos. Tengo abierto las dos cosas. eh, no sé por qué Bueno, pasa. ahí está, ahí está. Bueno, te decía justo que se cortó, que está Juan Manuel Viaña de Santiago del Estero, que le Juan, mandamos un gran saludo. igual, igual. Javier Bardini también está de por ahí. Bueno, varios tucumanos, Soria Cano lo estoy viendo por ahí. Después, ¿quién más estaba? Caro de Salta, Romero. Después había alguien más, Alicia, bueno, sí, Griselda Sosa Oviedo, debe ser pariente tuya, ¿o no? De Tinogasta, la tierra de mi madre. Ah, Hasta ahora, mirá, ¿tu hasta ahora no familia viene encuentro, de por ahí? pero debemos ser de alguno de los grupos Oviedo de Tinogasta. Qué maravilla. Bueno, está La profesora de historia. genial. Bueno, y hay un montón de gente que se está sumando. Les agradecemos que se sumen este sábado a la tarde para conversar, les decía, con Marcelo Gersani Oviedo, profesor, licenciado en historia. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, esas cosas. Esas Así cosas es, para la vida laboral. para la vida laboral e investigador genealogista, miembro del Centro de Estudios Genealógicos de Catamarca. Y el motivo de esta charla es justamente que nos cuente una actividad
bien importante que ya hace un tiempo que se viene gestando y ya nos va a contar qué número de edición es, que va a ser en septiembre y que tiene un nombre bastante particular. Contanos cómo se llaman estas jornadas que ya falta casi un mes, ¿no? Para concretar. Así es Alejandro, y bueno, te agradezco en nombre del Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Catamarca la posibilidad de difundir nuestras jornadas. Esta es la séptima edición, son las séptimas jornadas, jornadas que realizamos cada 2 años desde el año 2013, cuando en Catamarca se realizó el 10º Congreso Nacional de Genealogía y Heráldica, y juntamente con el Congreso Nacional organizamos las primeras jornadas, y a partir de ahí, cada 2 años, tenemos este desafío que nos entusiasma, nos gusta organizar este evento. Estas séptimas jornadas se llaman de Historia de la Familia y Genealogía de Catamarca y del Noroeste Argentino. El nombre se ha ido ampliando a medida que avanzábamos y nos sentíamos como más seguros. Y sabes qué, y aprovecho que están los amigos acá, sobre todo acompañados, ¿no? Mira, yo siempre digo que estas jornadas tienen en su origen el hecho de ser una jornada del Centro de Estudios de Catamarca. Nosotros somos un Claro. centro de estudios y nos dedicamos o tratamos de dedicarnos a eso, ¿no? Al estudio. Y por eso yo siempre repito que las jornadas de Catamarca son las jornadas de nuestro centro, a la cual llegan amigos y colegas que vienen a compartir su conocimiento. Siempre que convocamos a la jornada surge la duda casi necesaria y casi lógica de no tengo nada de Catamarca, pero quiero ir, ¿qué puedo llevar? Y en realidad nuestras jornadas, ya creo que la 8ª edición ya van a ser nacionales directamente, para decir que todos los temas nos interesan, Alejandro. Entonces, la idea es escucharnos nosotros, los miembros del Centro de Catamarca, y escuchar a los colegas y amigos que son referentes de la genealogía argentina y que vienen a compartir su experiencia de investigación, ¿no? Pensemos que la jornada es una instancia distinta a un congreso, y yo hago mucho hincapié en esto porque en una jornada uno puede participar con un estado de avance, con un proyecto que se inicia, con una idea basada en un grupo de fuentes. Un congreso puede tener una característica distinta porque se puede ir ya con trabajos finalizados, concluidos, ¿no? Ideas bien cerradas. En cambio, las jornadas me gustan porque yo siempre hablo de la trastienda de la investigación, la cocina de la investigación. ¿Cómo se investiga? ¿Cómo hacen los colegas en otros lugares? ¿Con qué fuentes trabajan? ¿Qué preguntas les hacen a las fuentes? Porque puede ser que yo tenga documentación en casa y escucho a alguien que trabaja con fotografías, con cartas familiares. Uno puede decir, cartas familiares, ¿a quién más le sirve? Porque esto es tan íntimo, pero en realidad nos tira información, nombres, datos vinculados con la vida cotidiana, vinculados con un contexto, con una época. Entonces, siempre la idea es pensar y participar de estas jornadas como una instancia de aprendizaje. Esa es la idea. Nadie sabe todo, ¿no? Y eso, el otro día cuando me invitaron los amigos riojanos a la inauguración al acto de inauguración del centro, hace hincapié en esto, de que nos llamamos centro de estudios, y no es un dato menor, no es una palabra más en el nombre de una institución, sino el hecho de decir, queremos aprender. Y notamos, colegas, que en este tiempo que estamos saturados de información, hay poco interés en aprender. Parece que ya sabemos todo, y la idea es justamente escucharnos, compartir, no tener vergüenza ni prurito en decir esto no lo sé, tengo esta información y no sé qué hacer con ella, o quiero hacer tal cosa y dónde buscarla. Realmente las jornadas de Catamarca en las ediciones anteriores hasta la sexta, que fue en el 2023, han sido momentos de encuentro, de reencuentro. Hay colegas, amigos, bueno, Javier Verdini, Guillermo Collado y varios más que han participado desde las primeras, ¿no? Entonces, es decir, cuando dicen ellos voy, uno también se siente respaldado, contenido, y nuevos colegas y viejos amigos que no participaron y que van a participar ahora. Siempre me parece interesante que existan estos espacios de trabajo
y de estudio, y también de vínculo, de reencuentro en el plano social. Nosotros en Qué Catamarca bueno. con Alicia Moreno, que actualmente preside nuestro centro, y los miembros fundadores y los miembros de número, y los miembros en general, tenemos la idea de que el aspecto académico es tan importante como el aspecto social, ¿no? Porque tomar una gaseosa y un Claro. sanguchito en el recreo, un cafecito y conversar y seguir avanzando en la construcción del conocimiento científico, realmente lo que pretendemos y lo que nos deja siempre satisfechos, alegres, contentos y pensando en la próxima. Y aparte de esto de reforzar vínculos, ¿no? Con gente que uno o conoce o no, porque el mundo virtual también permite intercambiar con gente que uno no conoce y es el momento justo para encontrarse, conocerse personalmente. Total. eh, y aparte siempre la ciudad, bueno, Catamarca que es tan precioso, los que no conocen tienen que ir a visitarla y de paso van a aprender, como dice Marcelo, de aquello que por ahí tienen curiosidad o ya tienen un camino hecho. Así que es un hermoso momento. ¿Cuándo van a ser estas jornadas, Marcelo? ¿Qué Estas días? van a ser el 26 y 27 de septiembre del presente año. Se van a realizar en el Salón Calchaquí, que está ubicado en el Complejo Cultural Esquiú, en la Manzana Franciscana, donde se realizan las jornadas desde la tercera jornada. Eh, la Qué primera maravilla. la hicimos en otros ámbitos y desde la tercera hasta sexta, y esta también va a ser en el Salón Calchaquí, que es un espacio muy vinculado con la historia cultural de Catamarca y muy céntrico también, ¿no? Está a una cuadra y media de la plaza principal, de la catedral, cerca de los hoteles donde se aloja por lo general la gente que llega a la ciudad. Entonces es un lugar muy práctico y muy simbólico para nosotros. Así que desde Es ese punto de vista agradecemos a la Municipalidad de la Capital, de quien depende este espacio cultural, que siempre están atentos a nuestros requerimientos y ya desde el principio de año lo tenemos reservado. Qué bueno eso, que puedan contar con ese apoyo, porque bueno, es muy importante. Y además Total, eso es como una manzana histórica allí con un templo divino. Así exacto. que bueno, sí, vale la pena estar ahí en ese lugar, escuchar cosas de historia. Ahí te quería preguntar, o que nos hagas una pequeña aclaración quizás, de cuál es la diferencia entre genealogía e historia de familia. Mira, qué buena, qué buena esa pregunta que da para mucho, ¿no? Planteamos siempre la genealogía, dicho rápidamente, como la reconstrucción familiar basado en filiaciones, ¿no? Que sería a Claro, partir de la documentación y el conocimiento clásico que uno tiene. Luego podemos profundizar. Y la historia de la familia, que es un área dentro de la historia social, que se aborda en espacios universitarios académicos, lo vinculamos con la historia de la familia como una institución, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, este es un trabajo genealógico que abarca 15 generaciones de un linaje, totalmente válido, y es una genealogía. Una historia familiar implicaría reforzar estudios y conocimientos sobre vínculos de coetáneos, ¿no? Vinculados con la historia, con la vida cotidiana, con los comportamientos de una familia en determinado momento histórico. Hacemos siempre esa aclaración para hacerlo más amplio al concepto, porque hay colegas que se dedican al estudio de la historia de la familia como institución y que por ahí no se sienten identificados con el concepto de claro. genocida, ¿no? Pero eso es un detalle que puede ser menor o no, depende de cómo se lo mire, pero nos interesa este abordaje de la historia de la familia desde el espacio, desde el ámbito, desde la mirada de la historia social dentro de la historia general, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta porque en este caso la historia de la familia se nutre de la genealogía. Eh, Claro, bueno, casi, claro, casi exacto. Y es bien interesante porque la genealogía permite, ¿no es cierto? Es un campo interdisciplinario que permite, digamos, dialogar y tener aportes de distintas disciplinas como la historia no solo social, sino económica, ¿no es cierto? Redes total. de parentesco, bueno, en fin. Y me gusta mucho esto
que han ido modificando a lo largo del tiempo, de centralizarse en Catamarca, claro, como jornadas del centro propio del lugar, pero Exacto. también esto de regionalizarlo, ¿no? Un poco, y lo que has mencionado al principio de nacionalizarlo, ¿no? Y por qué no hacerlo también internacional. Claro, porque aparte vos has tocado un concepto que es muy interesante, el concepto de región. La vinculación del noreste argentino puede estar más estrecha esa vinculación con Bolivia, con el norte de Por Chile. supuesto. Entonces, sí, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de región? Y solamente porque las jurisdicciones determinan los límites, eso cambia la mirada, no. Y también en la circular, siempre, en las circulares que enviamos, siempre explicamos que los vínculos de Catamarca con otras provincias de la región o de otras regiones con alguna de las provincias de la región noroeste. Entonces, la idea es buscar de todas maneras los vínculos porque al fin y al cabo somos una nación que está conformada por regiones, ¿no? Como Exacto. dice Armando Bazán, primero fueron las regiones, después fueron las ciudades y después fueron las provincias y luego la nación. Entonces, es interesante pensar en la conformación de Argentina como tal, de la República Argentina como tal, para entender también esos vínculos y esas relaciones que se pueden ir dando. Por eso, mira, yo me acuerdo siempre que Ignacio Tejerina Carreras, uno de mis maestros, me decía, mira Marcelo, vos tenés que leer todo, de todos lados, porque donde menos te imagines aparece Sí, un vínculo con Catamarca, por ejemplo. Y a veces vos decís, bueno, Entre Ríos, no sé, por decirte, Formosa, bueno, sí, muchos maestros en determinado momento egresaron de Catamarca y se fueron a trabajar a y claro, Formosa o a la Patagonia, y antes de los maestros se fueron a trabajar en el petróleo, mucha gente, por ejemplo, del oeste catamarqueño, de Tinogasta. Mis abuelos vivían en Tinogasta los dos, en pueblos cercanos, pero se conocieron en Comodoro Rivadavia. No se wow, conocieron en Tinogasta, sino que se conocieron en Comodoro, se casaron allí, nacieron mis dos tíos mayores y mamá vino en el vientre de mi abuela Sofía a Catamarca. Entonces, decir, bueno, cómo se mueve la gente y cuáles serían las jurisdicciones que delimitarían la estrechez, ¿no? Entonces, no hay jurisdicción cuando la gente se mueve y las familias se van conformando. es un prejuicio que tenemos los contemporáneos. Cuando estudiamos historia, pienso de que esta gente estaba quietita ahí, ¿no? Y no, y se movían, los catamarqueños andaban. Y a mí me sorprende mucho cuando lo poco que estudié de Cuyo, cómo se movían a Chile, ¿no? Una cosa que pasaban esas montañas como una cosa increíble. Exactamente, y mucho en Catamarca estuve viendo por el siglo XVIII muchos comerciantes con estrechos vínculos en Cuyo y en Chile. O sea que como decimos, el movimiento era, muchos de los comerciantes que estuvieron aquí estuvieron antes en San Juan. Es interesante eso de que vos planteas del movimiento. Igualmente nos encontramos también con genealogías donde se advierte que las familias estuvieron en el mismo lugar por mucho tiempo. Entonces, eso Sí, facilita la investigación. sí. Sí, por lo menos la línea principal, ¿no? A veces siempre queda en el lugar, bueno, hay algunos que se empiezan Todo lo que hay a que... mover. Contanos, ¿tienen posibilidades ya de enviar trabajos o ya está cerrado el tiempo de presentar trabajos? Ya los plazos se han cumplido, pero bueno, obviamente, como siempre decimos, las puertas están abiertas. Vos sabés que te quería comentar que el programa está armado prácticamente, lo cual nos da Ah, genial. mucha alegría y mucha satisfacción también. Vamos a contar con una figurita difícil A ver. que nos costó por muchos años, pero que la vamos a tener en la conferencia inaugural a la profesora Alicia Sosa de Aliti. Ella va a brindar la conferencia inaugural con un tema que se basa en investigaciones que ella ha realizado por muchísimo tiempo, lo cual es interesantísimo porque va a tocar la historia del noreste argentino, que es uno de los puntos referentes de las jornadas. La conferencia de cierre va a estar a cargo de Guillermo Collado, que es un viejo amigo de nuestras jornadas, y el viernes a la tarde vamos a tener una conferencia sobre heráldica, que va a estar a cargo de Javier Verdini y de Ramón Antonio Ogas. Ramón Antonio Ogas es miembro fundador de nuestro centro, Javier Verdini todos lo conocen,
cordobés y amigo de la casa, de mi casa particular y de la casa que es el Centro de Genealogía de Catamarca desde siempre. Entonces, ese es el clima que me gusta transmitir y que de verdad lo sentimos cuando se realizan estas jornadas. Vamos a tener también 3 paneles, independiente de las mesas donde va a haber ponencias, 3 paneles. El primero va a estar dedicado a la Escuela de Genealogía. Van a participar miembros del plantel de la Escuela de Genealogía. Es un espacio también para que se difunda aquí en Catamarca la actividad de la Escuela de Genealogía Carlos Luque Colombres. Otro panel que va a estar moderado por el doctor José Luis Fagiani, va a tratar sobre adopción, parentesco y genealogía, que algunos de estos trabajos fueron presentados en la jornada de Tucumán. Aquí lo ampliamos un poquito y también se agregan colegas que van a participar de ese panel. Y otro panel que va a estar moderado por Javier Verdini Juárez, Pervivencia de la Memoria, Genealogía y Cementerios, que también va a contar con varios colegas que van a integrar ese panel. Además de las mesas tradicionales con ponencias que enviaron los interesados en participar. Yo anoté aquí rápido para no olvidarme que vamos a contar con colegas y amigos de la ciudad y provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Tucumán, de San Juan, de La Rioja, de Rosario. Hablando de La Rioja, vamos a tener un espacio institucional que lo tenemos ya previsto en las jornadas anteriores también, donde las instituciones presentan sus publicaciones. Hemos enviado un mensaje a la Federación Argentina de Genealogía para que a través de los presidentes y representantes se organicen para que organicen esas presentaciones, y también en ese momento va a haber un espacio para que el Centro de Estudios Históricos y Genealógicos de La Rioja, lo digo así despacio para no confundirme en el nombre, se presente también aquí en sociedad. Recordemos que Franco Froge, que es el presidente, flamante presidente del flamante centro, es miembro de nuestro centro, ha vivido aquí en Catamarca Franco, aquí ha sido un activo trabajador de la genealogía, luego ha vuelto a La Rioja, porque él es riojano, estudiaba aquí en Mira, Catamarca, lo conocí en la universidad, mientras cursaba él historia, y luego volvió a su lugar y, bueno, se puso al frente de esta obra tan interesante que de la cual nos tocó participar en ese acto que te comenté de has inauguración. estado ahí hace 2 semanas, ¿será, no? Fue sí, a fines de julio, el 28, Por ahí, pienso, o antes, no, antes, 24, por ahí. por Eh, ahí. Fue un Claro. jueves, estuvo muy lindo. Que iba a Lo ir nuestro amigo Flores Ibaldi, pobre, no pudo ir. que se enfermó justo Gerardo, Sí. y cayó sorpresa desde San Juan Guillermo Collado, que nunca falta a los eventos y se las arregla él para llegar en silencio a todos lados. Así que hemos pasado una tarde y una noche muy linda allí, y con una actividad académica. Yo no me pude quedar para la parte Claro, social porque mi claro. hermano y mis padres me habían llevado a La Rioja y Qué terminé maravilla, qué buenos. y me volví. Porque no sabía que Guillermo iba a ir a La Rioja, si no me quedaba con él y ya iba Claro, preparado claro. para quedarme. Pero no sabía quién se iba a quedar, y como Gerardo sabía que no iba a ir, ya no hice viaje para quedarme, así que fui y volví en el momento. Así que, pero ha sido muy lindo y un acto muy importante y bueno, le deseamos éxito al nuevo Así- centro. Sí, sí, que se crean, se sigan creando otros centros de estudios, ¿no? Y lindo esta combinación que han puesto de historia y genealogía, ¿no? Me parece muy, muy bien. Es un tema interesante. En esas instituciones siempre hay que tener cuidado de equilibrar. Claro, claro, para no que ocupe una disciplina, no tape a la otra, en fin. Hay que tener esos cuidados, pero descuento que los colegas riojanos van a matizar. Está bueno, y he visto que son varios. Bueno, ya vamos a conversar con ellos otro día Genial. y volvamos a Catamarca. Eh, Dale. ¿Cuándo han creado el Centro de Estudios en Catamarca? Mira, nuestro centro se fundó el 25 de agosto del año 2003. Lo Mirá, fundamos con Alicia Moreno, Antonio Ogas, Jonathan Festina y Valeria Guillamondegui. Y a partir de ahí, de a poco, con todo lo que implica, eso le decía a Franco que sé de lo que él claro, está viviendo, porque
es un trabajo interesante, pero también al que hay que dedicarle mucho tiempo. En nuestro caso, imagínate que éramos muy jóvenes en aquel tiempo y bueno, y siempre hemos estado cargados también con otras cosas y, y el tema iba avanzando a medida que se podía. Luego pudimos iniciar nuestras publicaciones, que ahora están un poco paradas, pero tenemos toda la intención de recuperar para poder avanzar. Pero nuestro centro se fundó en el 2003 y a partir de ahí hemos tratado de realizar actividades permanentes Claro, para lograr visibilidad aquí en Catamarca y nuestras jornadas también se constituyen en un espacio que nos permite no solo que la gente sepa que existimos, sino también que sepan que es un lugar en el que pueden al que pueden acercarse para consultar, ¿no? A veces hay gente que piensa que tenemos toda la genealogía de toda la familia, claro, que sí, un botón y sale, como hay gente también que tenés que estar aclarando, por ejemplo, la otra vez que yo publiqué lo de La Rioja, esta gente que está oculta en Facebook, que no los tengo, que no sé quiénes son, entonces dice siempre lo mismo con la familia aristocrática, nunca con el pueblo. uh, Estas cuestiones que son, a mí me agota, aparte me agotan las redes y me agota estar discutiendo, ¿no? Pero en realidad, cuando vos hablas sin saber, porque en realidad nuestro centro se funda con objetivos muy claros. De hecho, por ejemplo, Alicia Moreno trabaja genealogía de afrodescendientes. O sea, en nuestro caso no tenemos esta cuestión que incluso ya no la tiene ninguna institución porque esto es un prejuicio muy de principio del siglo XX, luego ha ido cambiando con la fundación de las instituciones y obviamente que hay gente que le puede interesar y es totalmente válido, le puede interesar las familias principales reconocidas o como se les diga, aristocráticas o el nombre que se le ocurra a la gente, y a otra gente le interesa su familia y es muy lógico. Yo recién hablaba con Pablo Pérez, nuestro amigo que está en España, y él me decía, vos tenés armada la historia, la genealogía de tu familia, y le digo, mira, yo siempre fui como un genealogista raro porque en mi caso no empecé puntualmente interesado por la historia de mi familia. Yo me acuerdo que de chiquito me fascinaban las familias reales europeas. Yo estaba encantado de descubrir cómo los reyes católicos habían casado a sus hijos y cómo las redes se habían, y luego trasladé eso a la universidad y me dedico desde ese tiempo hasta hoy a trabajar las redes familiares y cómo el poder político se mueve a través de esas redes. claro. Y, y sí, mientras tanto avancé con mi familia, ¿no? Entonces, como yo te decía en otro vivo que hicimos hace muchos años, y siempre lo repito como una cosa divertida, lo decíamos la otra vez en el grupo de Tucumán, yo tengo un abuelo griego y un abuelo griego y tres abuelos catamarqueños, hasta más no poder, no tengo ningún inmigrante ahí que aparezca. Vos sabés que Creo que tengo sangre negra india porque es lógico que así sea. Soy mestizo como todo el noreste argentino que puede probar varias generaciones aquí. sin duda, sin duda. Esto que mencionaba alguien en algún comentario en las redes y que has traído aquí de hacer genealogía solo para las élites, bueno, ha ido cambiando en la mayoría de los centros de estudios o institutos de investigación con el tiempo. Algún que otro genealogista todavía concibe que solo se hace genealogía de familias destacadas, pero no es la mayoría. Y de hecho, si consultamos las publicaciones, por lo menos de centros Exacto. argentinos, podemos ver cómo ha ido cambiando la lógica, ¿no? Porque ya hay una tradición de más de 50 años en algunos casos de instituciones de genealogía en nuestro país. Eh, pero sí, sí, es muy interesante. Además, el giro que también ha dado el estudio histórico a lo largo del siglo XX, ¿no? Hablar de la microhistoria, esto de las historias familiares, pero has mencionado hace ratito esto que vos te dedicas a las redes de parentesco. ¿Cómo definimos eso? ¿Cómo para comprenderlo un poco así? Qué buena pregunta. Las redes es un concepto que la historia toma de la sociología para entender los vínculos que existen entre personas. Eh, a mí me interesan las redes familiares. Por ejemplo, con Javier Verdini hicimos un trabajo donde hablamos de redes intelectuales
y cómo los intelectuales en determinada época se vinculan entre ellos para armar grupos. A mí me Exacto. interesan las redes familiares, que son los vínculos que se establecen por matrimonio, por consanguinidad, por afinidad e incluso por amistad también, pero para marcar estrechamente esas relaciones y luego ver cómo el poder político desde la fundación de la ciudad de Catamarca se fue moviendo en esos grupos, ¿no? Incluso, por ejemplo, hacia 1810, 1816 y avanzado también, encontramos, por ejemplo, conflictos en el Cabildo de Catamarca, donde los bandos, que es un tema que me interesa, los bandos familiares, que pueden ser bandos políticos, pero en primer lugar son bandos familiares, y si lo pensamos también, ese concepto de familia en la política ha perdurado Hasta hasta el día de hoy. siglos que avanza, pero es algo que no se puede, es como un autor planteaba el embrujo de la familia en la política. Entonces, decir, bueno, estas familias que están en el poder de tanto tiempo, ¿por qué pasa eso? Entonces, se aplican conceptos, bueno, para Catamarca, por ejemplo, yo sigo mucho a John Bestar, que trabaja el concepto de la estrechez del lugar. Entonces, decir, bueno, en este lugar que es tan chico, no nos queda otra que casarnos entre nosotros, con mi caso con mi prima, porque es la única que tiene las mismas condiciones sociales, culturales y económicas que yo. Entonces, decir, bueno, ¿cómo se van armando de a poco? Se estructuran esas redes, es un tema que a mí me apasiona y me quita el sueño y le dedico mucho tiempo. Y también en esas redes vemos que se incorporan, digamos, nuevos sujetos que llegan. El inmigrante, porque nosotros tenemos la idea del inmigrante de fines del siglo XIX, principio del XX, pero en la segunda mitad del XVIII hubo una oleada de inmigrantes que se incorporan, que son los nuevos apellidos en ese momento. Exacto. Hoy ya son viejos apellidos, pero Sí, esos nuevos apellidos se vinculan por casamiento con, claro. con el patriciado viejo, ¿no? Entonces, la condición también del que el que traía nuevas herramientas para progresar económicamente y se incorporaba, se insertaba socialmente en un grupo que estaba consolidado en una ciudad. Bueno, esto se va a repetir en todas las Y, ciudades que hoy y son provincias en Argentina. Y en este concepto de redes de parentesco o parentales, eh, ya que has trabajado en archivos o en la bibliografía, ¿cómo entra y cómo analizas vos el fenómeno de los pseudos parentescos? ¿Qué sería un pseudo parentesco? Los pseudos parentescos serían, por ejemplo, los padrinazgos Ni por, o ah, los arremados. no lo conocía como pseudo, sino que serían los parentescos espirituales. Claro, el padrino, el compadre, ha tocado un tema interesantísimo, porque el padrinazgo, el compadrazgo, mira, vos sabés que los brasileros, yo estaba iniciando mi doctorado, que falta hacer el trabajo final, pero bueno, en otro momento, en ese momento me acuerdo que leía los trabajos de los brasileros que estaban muy avanzados en el tema del estudio del compadrazgo. ¿Quién eran los padrinos? ¿A quiénes se elegían padrinos? Claro, ¿Y qué obligación generaba eso? Eso también, el parentesco por afinidad, el parentesco espiritual, va estrechando los vínculos y se convierte en algunos casos, pero no siempre, se convierte en algunos casos en vínculos que son tan o más estrechos y respetados que los vínculos consanguíneos, ¿no? Porque a veces vos te exacto. podés llevar mal con tus hermanos, pero bien con un grupo de amigos, vos llegás al poder y tus amigos son ministros. Entonces, sí, bueno, ahí caemos, ahí vamos al concepto de nepotismo. Ahora estoy siguiendo a algunas investigadoras del área de ciencia política, Jacqueline Benret, que habla del concepto de familia política, de dinastía política y de nepotismo, por ahí distinto al concepto que uno maneja habitualmente, porque tiene que ver con los cargos electivos. Bueno, estoy mezclando un poco, pero estoy hablando de ese nepotismo que también tiene que ver con los amigos, no Claro, solamente familias, porque puede haber un nepotismo donde no haya apellidos comunes, donde no es que se repitan el mismo claro, apellido 50 veces, sino que vos exacto. decís, no logro vincularlos, pero si te vas a las partidas de bautismo, bueno, hablemos de época, no hablemos del presente porque para no Sí, confundir a la gente, hablemos del pasado, ¿no? Entonces, si te vas a las partidas de bautismo, de matrimonio, vas a ver que figuran como padrino, como testigo, y eso te permite decir, con razón,
figuraba en tal gestión de gobierno, con tal espacio de poder. La cuestión de los vínculos de padrinazgo y compadrazgo es un tema muy interesante. Pero no hay que caer, yo me acuerdo, lo trabajamos esto en la universidad hace muchos años, no hay que caer en el error de pensar que solamente porque es tu padrino, ya es tu protector y tu Claro, beneficiario. Pueden ser vínculos que se dieron en ese momento, luego se rompen. sí, exacto. Hay que trabajarlo con cuidado y esto me lleva a decirte, Alejandro, la necesidad de triangular y cruzar la información, ¿no? Entonces, podemos tener esta partida de bautismo donde aparecen los padrinos, pero tenemos que seguir viendo más datos, Claro, viendo claro. más información para entender cómo ha seguido ese vínculo, cómo se ha fortalecido y cómo se ha avanzado en ese vínculo. Pero me quedé pensando en lo que decíamos recién de los inmigrantes, las familias nuevas, las familias viejas. Vos sabés que en nuestras jornadas, Inés Gandini, que es miembro de Número de nuestro centro, va a presentar su libro sobre la familia Gandini, una familia italiana que se radica en Catamarca y se vincula también con familias viejas de Catamarca, ¿no? Entonces, ella me pidió que le escriba el prólogo y en el prólogo yo decía esto, si vos ves, el apellido solamente es un apellido italiano, pero es una familia que se ha vinculado y es Claro. una familia hoy catamarqueña, ¿no? Entonces, Catamarca y Argentina se hizo así, Sí. con esos ingredientes que se han ido relacionando y han ido dándole fuerza y contextura a la sociedad actual, ¿no? Entonces tenemos que pensarlo desde ese lugar. Y esto me invita a pensar siempre, y lo digo en voz alta, la cuestión de la, de la varonía, ¿no? Del apellido paterno como la marca fuerte, cuando en realidad yo siempre me siento tan Gersani como Oviedo y como todos los apellidos de mis abuelos y bisabuelos, ¿no? Es Pero todo, yo de verdad lo siento así. es- Entonces, hay gente o hay quienes piensan que solamente la línea paterna es la fuerte, pero es mucho más que eso, ¿no? Tiene que ver con... Mira, yo siempre pongo de ejemplo esto. Mi abuela Sofía, que es la madre de mi madre, fue criada por su abuela, Evarista Cerezo de Soria. Entonces, hay una línea familiar femenina fuerte y que traspasa varias generaciones y con apellidos que no tienen que ver con el apellido Gersani, ¿no? Yo he tenido mucho vínculo con mi abuela Sofía y ella me hablaba de su abuela Evarista. claro. Entonces, para mí los Soria y los Cerezos son mi familia cercana porque los tengo presentes, ¿no? Y entonces, es muy interesante eso para que la gente en su casa lo piense, que somos mucho más que un primer apellido, somos mucho más que eso. Somos mucho más, claro, por suerte, ¿no? Porque también cuando lo apasionante de cuando uno investiga su propia familia o la de otros, es ver los aportes, no solo genéticos, sino culturales que hacen al sujeto, ¿no? A ese grupo familiar, a ese pueblo, a esa provincia, ¿no? En particular. Entonces es bien interesante esto de nuevo, aparece aquí en esta charla el movimiento, ¿no? La dinámica, las personas se mueven. Y vos sabés que a mí me resulta cuando has visto esa reacción que hay ahora, bueno, en el mundo entero, ¿no? Esta cosa contra el extranjero, ¿no? Esta cosa, y vos decís, bueno, che, pero los europeos se han movido por todas partes con una libertad a lo largo de la historia, ¿no? Y ahora ellos como que están ahí, que no quieren que nadie vaya y eso. No, aparte porque hay un prejuicio, pienso, eh, que algunos inmigrantes son como, bueno, todos ladrones o qué sé yo, y no es así, ¿no? Bueno, de hecho, si te acordás en ese capítulo que lo toma Cambaceres en su novela Sin Rumbo, aparece esa ley contra los inmigrantes, no me acuerdo si a finales del 19, ¿no? Porque hay una reacción Claro. y era cualquier cosa que les molestaba, sobre todo en Buenos Aires sucedió mucho eso, los mandaban de vuelta, ¿no? Bueno, claro, por supuesto, hay inmigrantes de todo tipo, ¿no? O sea, como nativos de todo tipo, honestos, deshonestos, bueno, en fin. Eh, pero me gusta esto de pensar cómo la gente del pasado se movía, dejaba sus países, ¿no? La ley de defensa social ahí menciona Berdini. Gracias, Javier. Eh, ¿No? Se movía, se iban de sus países y construían otra historia tan lejana, porque irse de Grecia a Catamarca, terminar en Catamarca, ¿no? Es como decir, wow. Pero bueno, sin embargo, así ha sucedido la historia
de muchas historias, ¿no? Familiares. Mira, yo te comentaba del libro de los Gandini, sobre los Sí. Gandini, y al mismo tiempo Gerardo Flores Ibaldi anunció la presentación de su libro sobre los madueños, una Ah, familia cierto. de varios siglos acá, ¿no? Entonces, Mm. me encanta esta mistura y que entendamos que la genealogía no tiene que ver con clase alta, ni clase baja, ni con pobres, ni con ricos, sino tiene que ver con nuestra condición humana, nuestra necesidad de saber, de conocer, que es tan válido como que a mí me interese conocer cuántos planetas faltan por descubrir. Cada uno tiene su gusto, no a todo el mundo le tiene que gustar todo, pero interesante por tu pasado, eh, como decía Golda Aracena, todo marqués tiene entre sus antepasados un zapatero y todo zapatero tiene entre sus antepasados un marqués. Entonces, eh, estábamos en la clase, bueno, vos y yo estuvimos en la clase de Federico Massini, donde se hablaba de estas cuestiones, ¿no? Entonces, decir, una de las compañeras decía, a mí no me importa descender de reyes o no, y casi todos nosotros descendemos de reyes porque ha habido reyes que han tenido descendencia infinita, y quieras o no, lo sepas o no, eh, se, se, se avanzan en esas líneas y Ahí de todo. está. Tenemos de todo en nuestro. Pero yo creo que la riqueza, a mí me interesan, por ahí digo, bueno, las genealogías que ya son fáciles, Sí. bueno, están bien, que las avance el que quiera, pero me gustan obviamente las que son más complejas, es decir, bueno, cuando hay complejidad es porque hay algo interesante, ¿no? Si no Hay algo fuese, interesante. hay familias que son ya aburridas de tan legítimas, ¿no? Entonces cuando aparece un ingrediente es lo que te lleva a decir, bueno, qué interesante porque, mira, el tema de los hijos adoptivos, por ejemplo, que lo tratamos en Tucumán y que vamos a avanzar en Catamarca, digamos, ¿cuál es la? Me hacen una entrevista radial de la universidad ayer o antes de ayer y me preguntaba puntualmente sobre eso. Entonces, ¿cuál era la concepción de familia en el siglo XVIII? ¿Cómo se lo entendía a ese hijo? ¿No? Entonces, yo trabajo ahí un caso de Francisco de la Vega, que es adoptado por su padre con un acta de adopción. Es un documento rarísimo, lo encontramos aquí en el archivo de Catamarca. No es común encontrar ese documento en archivos argentinos, Mm. porque es un acta de adopción de 1802, donde está Wow. todo estipulado cómo va a ser ese proceso. Realmente es emocionante, esto lo conversamos mucho con José Luis Fagiani, porque empezamos juntos este trabajo de investigación, y lo que interesa es qué concepción digamos, cómo era la mirada desde la lógica de una institución, desde la institución familiar a un hijo adoptivo. Estaba la figura del criado, del hijo de crianza, del hijo de padre no conocidos, que entonces cómo a través de la documentación también se dibujaba o se presentaba una realidad que en la vida cotidiana era otra, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, yo veo los papeles, pero ¿cómo era cuando yo abría la puerta de esa casa, Mm. ingresaba una tarde cualquiera? Mm. Entonces, permitirnos recrear a través de la documentación, obviamente no imaginando ni inventando, a través de la documentación los vínculos. Este documento plantea que este niño, yo le he seguido el rastro a este niño, sus padres adoptivos lo adoptan desde que es un niño, desde que es un bebé, un chiquito. Bebe. Pero lo adopta, Alejandro, el padre lo adopta cuando el chico tiene 22 años. Ah, mira. ¿Por qué viene este documento de adopción? Porque tiene que ver con la herencia. Ah, claro. Tiene que ver con que ese hijo, ese joven, se convierte en heredero de los bienes de su padre, porque no todo hijo que figura adoptivo en la documentación necesariamente era heredero de sus padres. Eso Ah, es muy interesante. Incluso hay una escena, la conversábamos con José Luis Fagiani, donde hay un momento donde el hijo se arrodilla, era una formalidad, no era que surgió ahí, ¿no? Pero el hijo se arrodilla ante su padre, el padre le toca la cabeza y le dice, te recibo como hijo. Es una cuestión eh, que uno se imagina la escena y es fuerte, pero es un documento que legitima una situación que tiene que ver con una herencia importante, sobre todo importante. Mira, hemos leído bastante bibliografía sobre el tema, y no siempre, por ejemplo, el que figura como hijo de crianza, el hijo adoptivo, no es lo mismo al claro, hijo ¿no? de este Exacto. documento, ¿no? Y entonces, ahí está el tema de familia. Mira, Sí. amigos nuestros chilenos, como José Miguel de la Cerda y Joaquín Moreno está casado con una señora que desciende de este hijo adoptivo, y Ah, un mira, hermano, qué José genial. Miguel Cerda, el gran anarquista chileno, Pablo,
se casó con una hermana de la mujer de Joaquín Moreno, o sea, con dos señoras que viven en Chile, que descienden, y ellos, bueno, están interesados en este tema. ¿Por qué? Porque a través de documentación que voy cruzando, Alejandro, puedo conocer el padre biológico del... Ah, qué bárbaro. Wow. Qué bueno que te asombre así, porque a mí me apasiona el tema. Y ¿Y sí, sabes qué dice Antonio de la Vega en la carta de adopción? Dice, y no puedo nombrar a la madre porque es señora casada claro. y es gente noble. Wow. ¿Y sabes qué dice para rematarla? Y este niño tiene una gran parte de mi sangre. Hola. Claro. Qué bárbaro, ¿no? Conversé este tema también con Sebastián Combina, gran genealogista cordobés, para hacer cuentas y razonar por dónde venía la mano, y voy acotando, voy separando mujeres. Las hermanas Claro. de la Vega son solteras, ninguna es casada, puede ser una prima, puede ser una tía, alguien biológicamente cercano, y por eso él dice que este niño tiene una gran cuota o Claro. gran parte de su sangre, ¿no? Mira lo interesante que deja en un documento y que nos permite, a ver, yo lo puedo contar así como si fuese un cuentito, pero en realidad esto es cosa muy seria porque tiene que ver con la noción de familia. Y aquí podemos ir a tu pregunta inicial de historia de la familia y genealogía. Exacto. ¿Es genealogía o historia de la familia? Yo quiero ver cómo se movía. Y ¿sabes qué? La familia de la Vega, Mm. la rama más conocida, importante, incluso los de la Vega Madueño que viven en Tucumán, los de la Vega descienden de este niño. Mira. Entonces, Wow. y utilizan el apellido y se sienten parte de la familia. Claro. Y luego el padre biológico, que pertenece a otro linaje, a los Enríquez del Castillo, es un linaje Sí. antiguo y muy interesante. Decir, bueno, el padre biológico se casó con una señora Claro. que era Guzmán, tuvieron descendencia. Entonces, ¿y sabes qué? En el avance en la descendencia de ambos, encuentro que descendientes de uno y otro acompañan a los niños, por ejemplo, en un bautismo. Claro. O sea, que había vínculos. ¿Cómo era esta cuestión? Quizás hoy lo vemos con prejuicios del siglo XXI, pero ¿cómo era la vida en el siglo XVIII, en el siglo XIX, cuando empieza? Esas cuestiones son las que Claro. me gusta poner sobre la mesa para que discutamos y conversemos sobre qué queremos decir cuando decimos familia. ¿Papá, mamá y dos hijitos? ¿O la familia grande? La familia donde la esposa legítima Mm. permite que el padre críe a hijos que Claro. nacieron de relación extramatrimonial. Nosotros Claro. tenemos acá un padrón que hemos podido demostrar cruzando información, esa cuestión. O sea, eso es lo interesante de trabajar el concepto de familia a lo largo de la historia. Claro. Te permite. Interesantísimo. Me ha hecho acordar dos casos. Los casos de las familias que, por ejemplo, que descienden de sacerdotes, ¿no? Los sacrificios. Muchísimas, muchísimas. Y te acordás, creo que Belgrano tiene un hijo con una escurra, algo así, ¿no? Y lo termina criando Rosas y... Claro, los hijos de Belgrano es un buen tema para trabajar estas cuestiones. Claro, el hijo que nace de María Josefa Escurra, la cuñada de Juan Manuel de Rosas, Exacto. Y y con la tucumana que tiene después, ¿no? Dolores Helguero, claro. Claro, Y sí. que Belgrano en su testamento dice, soy soltero y sin descendencia legítima. Entonces, pero al mismo tiempo, él deja Sí, documentación sí, de modo claro, secreto donde se va reconstruyendo. Bueno, hay, independiente de que se trate justo de Belgrano, que es claro, uno de los padres de la patria, sí, pero si Belgrano hubiese sido alguien anónimo, me hubiese interesado el caso para entender cómo se manejaba este tema claro. y cómo la familia, bueno, ahora ya hablamos con el hecho consumado, ya estamos con el diario del lunes, la familia Belgrano recibe a la pequeña Manuela Sí, Mónica y la cría como una Belgrano en la tal residencia cual. familiar de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, Exacto. eh, ¿qué otra prueba había? O sea, la familia Belgrano sabía que Manuel era el padre, incluso dicen que era idéntica, ¿no? No podía Sí, negar sí. el Sí, parentesco. claro. Bueno, de Belgrano me apasiona la vida y obra de Belgrano puntualmente y la de Es su un descendencia. personaje muy, muy interesante, Belgrano, eh, y muy vinculado al norte, claro. Y vos sabés que... Norte y a Londres, aquí en Belén, en Catamarca, porque Dolores Exacto, Helguero muere
se casa luego con Manuel Rivas, y que era su primo hermano, Mira. y luego tienen mucha descendencia, tienen varios hijos, y Dolores Higuero está sepultada aquí en Londres, en Belén. Hay un tema, bueno, otro día podemos hablar de ese tema que me gusta. Sí, sí, otro día, porque también me acuerdo de, ¿te acordás Alberti que tiene un hijo natural? Que él lo reconoce como sobrino, lo anota, eso cuenta García Hamilton en ese libro, en esa biografía tan interesante, Vida de un ausente, le pone. Manuel Alberdi se llamaba, y que es quien, ¿no es cierto?, recopila todas las obras completas de Alberdi, pero bueno, después no tiene descendencia, o por lo menos no se ha conocido hasta el día de hoy, y bueno, y se pierde ese apellido. Hay otros Alberdis, pero son españoles, pienso ahí por Mar del Plata, Buenos Aires, incluso casados con algunos colombres, porque Alberdi, ¿te acuerdas que era también? Tenía unos sobrinos, García Colombres, no me acuerdo bien en este momento, García, no me puedo acordar bien, pero estaban vinculados con los Colombres, me parece, ¿no? De tránsito, Eh, creo que eran exacto. Eh, pero bueno, interesante esto que planteas, ¿no? De lo muy bueno, dice Juan Carlos de Buenos Aires. Un gran abrazo, Juan. un abrazo. Gracias por sumarte. Y interesante esto de los adoptados, ¿no? Que has mencionado que tenían o no derechos en algunos casos. Exactamente, ahí estaba el punto. Ese Exacto. era el punto. Ese era el punto. Y ¿sabes qué? Y nos podemos permitir, acá tengo parte de la biblioteca donde está la cuestión de la historia del amor, el libro ¿Por qué lo quiero La tanto? historia del amor. No, nos podemos permitir una reflexión sobre la historia de los afectos, ¿no? Porque Claro, no obvio. caemos solamente en la documentación. Bueno, uno le puede decir fría, a mí la documentación me apasiona, así que nunca diría que es fría, pero quedamos solamente en los datos de los documentos, pero veamos si tenemos la chance de tener acceso a otra información, como una carta privada, particular, ¿no? Claro, Entonces, para poder ir atando estos hilos que nos permiten armar un entramado y poder entender y comprender cómo era la vida. A mí me interesa la cuestión de la vida cotidiana, que puede ser la vida, que no es lo mismo que vida privada, pero podemos trabajar con ambas, ¿no? La vida cotidiana y la vida privada, que son dos líneas fuertes, al igual que la historia de la familia dentro de la historia social, que a su vez está dentro de la historia general. Me parece que son eh, herramientas científicas fuertes para el abordaje de esta reconstrucción. ¿Cómo vivían mis abuelos? ¿Cómo vivían mis bisabuelos? ¿Cómo era una infidelidad en tiempos de mis tatarabuelos? ¿Cómo es hoy? ¿Cómo era hace 7 generaciones atrás? Entonces, sí, bueno, va cambiando, pero hablamos de familia. claro. Hablamos de la misma familia. Es la Y de, misma familia, pero atravesada por contextos que son distintos, exacto. ¿no? Mira, yo siempre le digo a los chicos en la facultad, nuestra vida como historiadores se nos tiene que ir en tratar de entender al ser humano en su contexto histórico. El juzgar, mira, yo siempre repito lo mismo, nuestra profesora de introducción a la historia, Mecha Díaz, en primer año de la carrera de historia, nos decía que la historia no es juez, también lo decía Pérez Amuchastegui, gran historiador, la historia no es juez, no busca determinar quién hizo bien y quién hizo mal, es más fácil juzgar que comprender, ¿no? Es más fácil Claro. juzgar que comprender. Y el trabajo de la comprensión intelectual, Mm. intentar acercarnos al A la, pasado claro. histórico de nuestro presente, ese es el desafío mayor, porque uno dice, tal familia tenía esclavos, bueno, me pasa a menudo, ¿no? ¡Qué horror! Entonces, si alguien me dice qué horror, me rindo, me rindo en la conversación porque habría que leer mucho para luego, y no es que me quiera hacer Claro. ni nada porque trato de explicarlo, pero alguien que tiene un prejuicio o un preconcepto es difícil. eh, no era un horror sería hoy tener esclavo, no sé, calculo que a alguno le gustaría que alguien le haga todo en la casa y algunos tratarán mal, Eso es otros otra cosa, claro. Esto tratarán es bien, ¿no? Pero me parece que también es una invitación a pensar y el desafío, bueno, un momento dijiste que el genealogista tiene que tener mucho conocimiento. En una de las reuniones sí. escuchaba que alguien decía, un genealogista es un poco geógrafo, un Claro, poco tiene sí, que tanto conocimiento de lugares, de espacios, de tiempo, de climas, para saber qué se producía en tal época, por qué tal el cual. italiano se viene, por la que la cosecha, pero tenemos que ser expertos en muchas cosas que, bueno, yo personalmente no lo soy, pero el genealogista es una ciencia tan interesante y tan apasionante que
Bueno, y conocer idiomas, ¿no? Para tener acceso a partidas que están en A distintos documentos. Te quiero documentos. preguntar, dos Sí. cosas te quiero preguntar. ¿Cómo ves, si es necesario, la pregunta ¿es necesaria la revisión de genealogías tradicionales? Sí, con varios colegas y amigos hablamos de estos temas. Sí, sí, porque mira, hoy tenemos acceso a nueva documentación o podemos o tenemos miradas a viejos documentos con nueva información también porque hemos tenido acceso a otros Claro, documentos. Mira, nunca me olvido que cuando me tocó dar mi conferencia de ingreso al Centro de Estudios Genealógicos y Hereditarios de Córdoba, hoy Academia Argentina, yo presenté un trabajo, era muy joven, y presenté un trabajo donde como yo había podido ingresar al archivo del obispado, revisaba publicaciones nada menos que de Luque Colombres, de Moyano Aliaga, de Prudencio Bustos, de Jorge Serrano Redonet, un trabajo que me encantó hacer, donde ellos sospechaban y hasta por ahí se aseguraba y luego con la documentación encontrada rectificábamos esas claro, cuestiones, ¿no? Entonces, es decir, no se trata de decir yo sé más que ellos, se trata de decir aporto esto porque exacto, no tuvieron ellos la chance de, o sea, yo le digo a los chicos siempre en la facultad, yo no soy mejor que Antonio Larruy porque yo tenga más chance de ver documentos. Larruy hizo unas interpretaciones tremendas a fines del siglo XIX, principio del XX, basado en indicios en el método donde vos vas viendo pequeños datos claro, que te permiten abrir un universo y luego hacer todo, en el sentido de que era así, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo que se revisen no solo las viejas, sino las nuevas. Hay veces que uno claro, obvio. dato que no es correcto y siempre dentro del ámbito, mira, yo digo que la construcción del conocimiento científico lo hacemos entre todos. Y no es que yo tengo este dato, que lo corrijo a tal y soy, no, yo tengo este dato y tengo muchísimos datos y los demás tienen muchos datos que me corrigen, pero no se trata de eso puntualmente, se trata de aportar para que el conocimiento sea sólido y quienes tuvieron la chance de ingresar a archivos o consultar documentos que el otro no pudo, que yo no pude, entonces, no voy a caer acá en la cuestión poética de la generosidad porque hay de todo. En el mundo hay gente generosa y gente que no. Capaz que alguno piensa que yo no lo soy porque por ahí capaz que ese, yo no sabes todas las cosas pendientes que tengo de gente que me pide cosas y parece que no quiero dar. Y yo digo, no sé, ¿sabe algún tema que lo esté trabajando ahora? Déjame que la Claro, lo termine. tenés ahí a mano, claro, exacto. Pero después hay cosas que ya, es más, prefiero que la siga otro, como decía Elsa Andrade de Bosch, cuando termina un trabajo sobre los Pedrazos, un trabajo exquisito que lo publica en Córdoba. Yo estuve en la reunión americana que se hizo en Córdoba, creo que fue 2000, fue 1997, ¿no? Ella termina diciendo, dejo aquí el trabajo incompleto para que lo siga un genealogista más joven, porque mi tiempo ya se acaba, ¿no? Dice Elsa Andrade. Y me acuerdo que Narciso Benedán Carmona, gran genealogista y divertido, le dice, pero Elsa deja de macanear con eso, no sé qué. Y en realidad, bueno, Elsa Andrade luego muere y ese trabajo de los Pedraza queda para avanzar. Pero lo que hizo ella de importante es que dejó tendidas las líneas de Claro, investigación. claro, eso es importante, claro. Eso es importante porque, a ver, Alejandro, vos y yo sabemos cuánta gente brillante y grandes investigadores que tienen sus trabajos guardados. Ahí, ¿No? Uno dice, no, yo no quiero publicar porque no me interesa aparecer. Bueno, pero uno hace un aporte quizás, ¿no? viéndolo de ese lugar, no se a ver, yo por mi trabajo en la universidad, yo estoy obligado a publicar. No lo hago por una cuestión, Claro, obvio. ni quiero que me aplaudan cada vez que lo haga, es mi trabajo. Cuando alguien me dice, che, no te puedo acompañar en tal charla que vas a dar, no te hagas problema. Yo debo hacerlo porque la Universidad Nacional me Parte de paga tu oficio, claro. para hacer docencia, investigación y extensión. Tengo que hacerlo. No te preocupes si no podés estar, porque es Ya. parte de mi vida. Es como el que tiene que juntar flores en Holanda para Y vender así es. trabajo y que lo tiene que hacer. Entonces, Escúchame, Marcelo, el aporte es fundamental, eso de pensar que lo tenemos que hacer como un aporte. Vos como un dijiste, aporte. Te sí, quiero hacer la última pregunta. Y con respecto a los trabajos genealógicos,
cuando, por ejemplo, no se encuentra, no sé, el fundador de la familia o el origen puntual de un linaje, y te dicen hipótesis de trabajo. ¿Y cómo hacemos con eso? ¿Cómo? Porque ahí se cruza la tradición familiar con, vayas, Mira, o una tradición oral, quizás, no lo sé. esa pregunta es fantástica. Mira, primero no sé quiénes son los fundadores de las familias, ¿no? Porque depende. Claro, bueno, sí, un modo de decirlo. No, pero no, entiendo lo que me pregunta, lo tiro a modo de desafío para pensar. Sí, ¿quién funda la familia? Porque todos los fundadores ya a su vez tienen padre, abuelo, bisabuelos, Claro, tatarabuelos, ¿no? Es interesante eso, pero lindo para discutirlo, para delimitar la figura del geniarca, ¿no? Y eso. mira, en primera instancia te digo que yo amo las hipótesis, amo los pie a página que son larguísimos. Métele todo lo que tengas. Me interesa, ¿sabes por qué, Alejandro? Porque si vos tenés una hipótesis, es porque vos tuviste la chance de pensar, de repensar, de mirar documentos que no la tuvo otro. Entonces, ese aporte, siempre con la aclaración de que es una hipótesis, ¿no? Siempre con la aclaración, no aseguremos macaneo, porque si no, no vamos a inflar algo que se va a derrumbar pronto. Pero las hipótesis son muy interesantes, porque, eh, no sé, si Prudencio Busto Argañará me tira una hipótesis, yo me mando de cabeza. O sea quiero ver esa hipótesis, sigamos y avancemos, ¿viste? Entonces, las hipótesis, yo pienso que no las tenemos que dejar de lado. No las tenemos que dejar de lado ni las tenemos porque, mira, hay veces, Cristina Luca, por ejemplo, nuestra querida amiga, ahí está con un eslabón de una generación que falta, pero donde todo indica que es así como suponemos que es de la familia Salas, pero Sí. falta documento que acredite. Está bien, falta, entonces vamos a decir que es una hipótesis. Pero bueno, Bueno, ¿ves? hay hipótesis que son más claras que otras, hay otras que Exacto. pueden ser un poco más rebuscadas, pero nunca se sabe, ¿no? Mm. Las pistas que uno tiene cuando va leyendo, porque mira, yo creo que tenemos que valorar y respetarnos en el sentido de que quien trabaja es el que sabe. Vos, si le has dedicado a X familia, a los Alvarados, mucho tiempo, muchos años, décadas, entonces vos sos el que sabe cómo viene la mano. Si no aparece una afiliación, mira, a esta altura, ya que soy viejo, digo, cuando la afiliación está difícil, es fantástica, porque viene rara la cosa, lo cual lo hace más interesante. Si fuese fácil, sería, salvo que se hayan perdido los libros y que no Claro, encuentren nada, claro. pero en todo caso, Sí. decir, bueno, ¿qué otra documentación puedo ver Mm. para ir cruzando la triangulación? Eso es fundamental. Mira, hablaba con Javier el otro día, ¿cuántos casos hay de, no me viene ahora a la cabeza qué ejemplo era el que veíamos, pero cuántos casos hay de que, por ejemplo, si vos te quedás con un documento, Mm. es una realidad totalmente distinta a la que esa Claro, familia tuvo posterior, porque luego exacto. cambió todo. Entonces, sí, bueno, eh, triangular información. Pero vos me preguntabas puntualmente de las hipótesis. Una hipótesis bien fundada, bueno, de hecho, en un proyecto de investigación en la universidad nos piden una hipótesis. No, siempre Claro, tenemos que tener exacto. el ejercicio Mm. intelectual de saber cómo se redacta una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? ¿Cómo se llega a una hipótesis? No es que yo diga, creo que mi familia viene de Adán y Eva. ¿Cómo hago para probar Claro. eso? ¿Cómo? Entonces, una hipótesis que tenga algún sustento mínimo en base a tus lecturas, bueno, no mínimo, que tenga un buen sustento en base a tus lecturas, puede ayudar a que otro... Hay varios trabajos que terminan con una hipótesis, ¿no? Sí, Eh, muchos. hay varios trabajos, y ese gancho a mí me parece que es fantástico, porque Pero te abre una posibilidad, ¿no? Eso, claro. también nosotros nos tenemos que pensar como parte de una comunidad donde cada uno aporta. Cada uno que lo tome como quiera, que haga lo que quiera. Exacto. Yo, como te digo, es parte de mi trabajo. Por ahí alguno me dice, che, ¿cómo haces vos para...? Yo soy muy feliz en esta vida profesional porque mi trabajo en la universidad, mira, yo cuando ingresé a historia, siempre, ya te lo contaba vos, pero hace de cuenta que no. Yo el primer día de clases, la directora del departamento nos preguntó a cada uno, ¿por qué estudiamos historia? ¿Por qué fuimos a estudiar? Y yo dije, porque a mí me gusta la genealogía. Claro. Entonces, yo puedo unificar, yo puedo unificar mi trabajo y decir, bueno, esto que hago acá me sirve acá, lo utilizo en mis clases, por ejemplo, como una investigación. Entonces,
Ya no sé por qué dije esto, porque siempre me voy un poquito, pero porque creo que estábamos hablando de esto, pero aparte qué interesante porque a veces los chicos se enganchan con la historia cuando van descubriendo la propia historia familiar de sus padres, abuelos, etcétera, ¿no? Más allá de si son personas con cargos importantes en la sociedad, pero por ejemplo, mi abuelo tuvo una estancia, trabajó el campo, qué sé yo, mira, ¿no? Prudencio Busto Argañarás dijo en uno de los congresos que se hizo en Córdoba, que fue en el Buen Pastor, me acuerdo, él habló ahí de que la historia familiar era la historia nacional, bueno, no sé si lo dijo así, Como el, Javi sí, sí. debe tener claro, pero era la historia nacional en escala familiar, ¿no? Entonces, Claro, hacer ese vínculo, es decir, mi familia no vivió aislada del mundo, no, no, bueno, salvo que Justa haya vivido lejos, pero claro, las generaciones fueron atravesadas por los sucesos y por los contextos que aparecían, así es. serían, ¿no? Escuchame, ya hemos hablado casi una hora, hemos pasado una hora, se pasa No, volando. no tengo ningún reloj cerca, así que por suerte, Escuchá, hay ahí Sebastián González. Sebastián, escribinos de dónde sos, o yo no lo conozco. Dice, tremendo, desciendo de Melchor, Costas, Parcero y Lira. ¿Le suena? Yo debo admitir mi ignorancia, no lo conozco. Sebastián, contanos de dónde sos, a ver si escribe algo. Y Gómez Martín dice, buenas tardes, ¿por qué castellanizaban los apellidos en Argentina? Pregunta. Bueno, ¿será porque te tocaba un empleado o porque al, escribían como sonaba, quizás, ¿no? al Gersani mío lo deformaron, ¿no? Porque le agregaron esa H en el medio que no me molesta, yo me crié con la H en el medio, pero mi abuelo no la tenía ni... No creo que no sé si los castellanizaban, sí los adaptaban, o por ejemplo les ponían otro apellido, ¿no? Varios sirios libaneses que llegaron, en Tinogasta, por ejemplo, había gente de apellido Mitre, en Andalgalá gente de apellido Herrera, que eran sirio-libaneses, o Claro. hacían algún tipo de traducción Ahí, o lo adaptaban. exacto, ahí contestó Sebastián González, que es de Tucumán. Sebastián, no sé quién es, después contanos por privado quién desciende de Melchor Costas, parcero. Bueno, hacenos el último recordatorio entonces de cuándo. Bueno, eh, muchas gracias, Alejandro, por esta oportunidad. Los esperamos en Catamarca el 26 y 27 de septiembre del 2025, que es viernes y sábado hasta el mediodía. Luego que se queden hasta el sábado a la tarde, así seguimos reunidos y viendo si podemos hacer un pasadito por ahí. Va a ser el 26 y 27 de septiembre en el Salón Calchaquí, Sarmiento 450, que está en pleno centro de la ciudad, en una, como bien decía Alejandro, en una de las manzanas más históricas de la ciudad, porque es la manzana que el fundador de la ciudad determina que sea para los franciscanos. Así que esa manzana tiene esa función, para eso está desde los tiempos de la fundación de la escucha, ciudad. ¿a dónde escribimos si te quieren hacer consultas de inscripción, el costo, de hoteles y ese tipo de Y ya, información? y ya que me escriban, ahora no tengo a mano el correo del centro, pero que me escriban a mí, mi correo es Gersani Oviedo, como se escribe mi apellido, gersanioviedo@gmail.com, y ahí estamos Y si, informando y sobre si todo no, lo que les interesa. te buscan por el Instagram y también tenés Instagram, obviamente, le pueden mandar un mensaje privado y ahí O por le... Facebook también, que lo uso mucho como gente grande que soy. Bueno, Marcelo, te agradezco un montón, gracias a todos los que se han sumado. Bueno, está Gustavo Palau Pose desde Buenos Aires. Gustavo Palau es descendiente del creador y fundador del hotel de termas de Rosario de la Frontera. Eh, y sí, pero no me quiere contar, y así que lo estoy acá invitando adelante de todos ustedes a que se Pero anime y me cuente la que historia no, que no te del cuente. antepasado. Yo prefiero que antes que me cuente, que me invite al hotel. Ah, sí, bueno, ya no son dueños, creo que no son dueños ahora ya, pero me encantaría poder ir a Catamarca, dice Gustavo. Tenés que ir, Gustavo, si podés, en septiembre. Con Eh, gusto. Vamos. sí, Gustavo es miembro de la Comisión de Familias Argentinas, así que ya un gran amigo. Alicia Sosa investigó a Palau. Mira, Gustavo, ahí te están aportando. Ya después te voy a poner en contacto
con Alicia cualquier cosa. Y Alicia pone, felicitaciones, muy interesante y rica la entrevista. Bueno, gracias Vamos. a ustedes que se quedaron allí escuchándonos Ay, y pobre. escuchándolo a Marcelo, que es acá el invitado y que ha sido una charla siempre tan interesante porque aprendemos, reflexionamos y también a mí me encanta conversar sobre genealogía, así que también de literatura e historia, pero en Espera, este caso en Catamarca, que esta vuelta no falle, como la vez pasada, que vengas. espero. Vos sabés que seguramente voy a ir el sábado, el viernes no creo porque tengo clases hasta las 9 de la noche, así que Ah, salvo bien. que me anime y me vaya y me conecte allá, bueno, estoy ahí viendo. Pero sí, sí voy a estar por ahí. Bueno, y nos saluda Sebastián González. Escribime, Sebastián. Daniel Rodríguez Drago, Juan Soriacano, Alicia Montórfano. Bueno, muchas gracias a ustedes por sumarse. Y de nuevo, gracias, Marcelo. Y nos estamos viendo. AM Genealogía, hermoso aprender. Saludos desde Salta. Un gran abrazo. Hotel de la provincia de Salta, así es. Bueno, gracias querido Marcelo, hasta la próxima. Muchas gracias, Alejandro, y bueno, te agradecemos muchísimo desde Catamarca este espacio porque nos permitió dar a conocer y difundir la actividad que realizamos desde nuestro centro. Muchísimas gracias. Hasta la próxima a todos. Nos vemos. Chau, chau.